Tomen asiento, amados hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a continuar estudiando la tercera sección en el libro de Génesis. Recuerden, hermanos, que esta sección es la historia familiar de Noé. La sección comienza en Génesis 6, versículo 8 y se extiende hasta Génesis 9, 29. Comprende dos historias, la historia del diluvio y la historia del pecado de Noé y de su hijo. Hermanos, ¿qué es lo que estamos resaltando, hermanos, en esta sección? Esta es la proposición o el punto principal de este pasaje. La tercera sección en Génesis nos enseña que Dios justa, oigan bien, Dios justa y soberanamente juzga a los impíos. Pero también soberanamente salva a los justos, preserva la creación y prosigue o lleva adelante el plan que Él tiene de redención y restauración de su reino. Eso es básicamente, hermanos, lo que nos enseña toda esa sección. Y realmente, hermanos, pudiéramos decir que ese es el mensaje de toda la Biblia. Ese es el mensaje de toda la Biblia, que Dios con toda justicia y soberanía juzga a los impíos, preserva o podríamos decir salva a los justos, también preserva su creación y sigue adelante con su plan, el plan de redención y restauración de su reino. Nada lo detiene, no hay obstáculos para Él, soberanamente Él lo lleva adelante. El próximo domingo, hermanos, vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento que demuestra casi literalmente lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Por los momentos, hermanos, veamos cuál es el bosquejo de esta sección, o sea, la estructura de este pasaje. Miren, comienza con un resumen introductorio y luego pueden ver ustedes que hay varios elementos. El primer discurso de Dios, el segundo discurso de Dios, el diluvio comienza, el diluvio crece y de repente en el centro de todo eso dice: Dios se acordó de Noé, en Génesis 8, versículo 1. Ese es el centro de la historia. Eso es lo que la historia está enfatizando, que Dios se acordó de Noé. Luego, la segunda mitad es un reflejo de la primera. Y dice: el diluvio pues decrece, el diluvio termina, viene el tercer discurso de Dios, el último discurso de Dios y termina con una conclusión. Hermanos, este bosquejo lo que sigue es esa estructura del pasaje que, si recuerdan, es un quiasmo. Pudiéramos decir es como un espejo. La primera mitad y la segunda mitad se reflejan la una a la otra y en el centro está el punto principal. Dios se acordó de Noé. Hermanos, la idea, la meta para hoy era llegar hasta el final del capítulo 7, pero encontré tantas cosas, hermanos, tantas cosas en las que uno debe meditar en Génesis 6, del 13 al 22, que no vamos a poder cubrir el capítulo 7. Así que comencemos, hermanos. Siempre comienzo con un resumen de lo que vimos en el sermón anterior, porque amo los resúmenes, hermanos, y porque son la esencia. Pero aparte de eso, este resumen, hermanos, ustedes van a ver cómo tiene que ver con todo lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante, hermanos. El resumen introductorio del versículo 9 al 12, vean en sus Biblias, hermanos, el versículo 9 al 12, no lo voy a leer porque ya lo estudiamos, pero sí voy a recordarles, hermanos, que es una comparación entre las consecuencias de la gracia especial de Dios y las consecuencias de la pecaminosidad o maldad del ser humano. Y lo vamos a repasar, hermanos, por medio de esta gráfica. Ojalá que puedan ver ahí por los colores, ¿verdad? Esta gráfica primera, hermanos, nos muestra las consecuencias de la gracia especial de Dios. Todo comienza con la gracia de Dios. En Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso significa que Dios lo vio con ojos para salvarlo. Dios lo vio con ojos de salvación. Esa es la gracia de Dios. Después vemos que la gracia de Dios regala al hombre la fe. La gracia de Dios nos da el regalo de la fe. En Génesis 6
no habla de la fe de Noé, pero sí lo encontramos en Hebreos 11, versículo 7. Les voy a leer ese versículo. Dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó el arca para salvación de él y de su familia, y fue heredero de la justicia que es según la fe. Entonces la gracia trae el regalo de la fe. Noé creyó en la palabra de Dios. Noé creyó en la palabra de Dios. Ahora, aquel que por la fe cree en la palabra de Dios, entonces es justificado. Y ese es el tercero que está ahí, justificación. Génesis 6:9, lo están viendo ahí, hermanos, en su Biblia. Génesis 6:9 dice que Noé era un varón justo, es decir, legalmente justo. Otra forma de entenderlo sería no sujeto a condenación, Obviamente, hermanos, esta justificación, esta declaración de justicia es a los ojos de Dios. Es Dios quien por la fe de Noé lo declara o lo imputa justo. No es a los ojos de los hombres. Para los hombres Noé era un loco que estaba construyendo un gran barco, un fanático religioso. Yo no sé qué pensaban de Noé, pero no lo miraban como un hombre justo, seguramente. Es a los ojos de Dios. Por eso les decía, hermanos, que no sirve estarse catalogando de bueno. Ay, que yo soy bueno, no soy tan malo. Las cosas que yo hago buenas son más que las cosas malas que yo hago. Dios me tiene que perdonar. No es así, hermanos. Eso no lleva a ningún lado, excepto a la perdición. Lo único que nos lleva a la justificación, que es la salvación, es la fe. Ahora, la justificación nunca viene sola, viene acompañada de santificación. Vean que en el versículo 9 del capítulo 6 dice que Noé era un varón perfecto entre sus contemporáneos. Es decir, que él vivía en santidad. Él era un hombre intachable, irreprensible, irreprochable. No era perfecto porque no hay ninguno perfecto que nunca peque. Él era intachable, él vivía en santidad. Ahora, esta justificación no solo produce santificación, y a medida que crecemos en la santificación, se produce en nosotros también ese ardiente deseo de la comunión con Dios. El que ha recibido salvación por medio de la fe, ha sido declarado justo, vive en santidad. Su mayor anhelo en esta vida es tener comunión con el Señor, vivir en la presencia del Señor. Génesis 6:9 dice, con Dios caminó Noé. Es decir, que su anhelo era la presencia de Dios en su vida, agradar a Dios con su vida. Ese fue el anhelo mayor de este hombre, Noé. Y finalmente, hermanos, la gracia de Dios al final trae la participación. En Génesis 6:10 dice que Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Eso, hermanos, para mí está apuntando al plan de Dios, que Noé, y por medio de Noé y de sus hijos y de sus familias, Dios va a llevar a cabo su plan de redención, el que comenzó en Génesis 3:15. Entonces Dios permite la participación de Noé en el plan de restauración de su reino. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo, entonces usted está participando. Entiéndalo como sirviendo en el reino del Señor Jesucristo. Este cuadro que está aquí debería ser, por decirlo así, el cuadro de su vida. Ese debería ser el cuadro de su vida. Debería usted tener la fe en el Señor Jesucristo, estar creciendo en santificación día tras día y en ese anhelo de comunión con Dios.
Si usted no está caminando con Dios, está caminando con la corriente de este mundo. Y debería estar participando en el reino de Dios. Ahora, veamos el otro lado de la moneda, las consecuencias de la maldad. Las consecuencias de la maldad. Vemos en Génesis 6:5, habla de la maldad del ser humano. La maldad del ser humano no es pasiva, no es estática. Entiendan esto, la maldad, el pecado no es pasivo, no es estático. El pecado siempre crece, es invasivo. El pecado hunde, atrapa a la persona. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Caín. Comenzó con hipocresía, no ofrecer a Dios lo que Dios quería. Después siguió con enojo u orgullo al ser corregido por su hermano Abel. Y por último llegó, ustedes saben, a ser rebelde, a ser obstinado delante de Dios. Y llegó hasta el asesinato. Asesinó a su propio hermano y después de eso rechazó el perdón que Dios le ofrecía y se apartó de Dios. Así que el pecado, hermanos, lo que produce es más pecado, una maldad creciente, y eso es corrupción. Ahí vemos en Génesis 6:12 que toda carne se había corrompido y también todo el ambiente, toda la tierra se había corrompido, y la evidencia de eso era violencia. Violencia era la evidencia de eso. Y por último, todo eso ¿a qué lleva? Al juicio y a la ira de Dios. Génesis 6:13, Dios dijo: he decidido poner fin a toda carne. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, este cuadro es la imagen de su vida. Usted está en pecado y el pecado en su vida está creciendo y lo está hundiendo y lo va a llevar a consecuencias devastadoras. Va a caer en corrupción, en violencia, y al final no va a poder participar eternamente en el reino de Dios, sino que va a caer bajo el juicio y la ira de Dios. Ese es el resumen. Así que entonces avancemos con el segundo punto de la historia. Vamos a leer Génesis 6:13 al 22. Todos con sus Biblias, y si no también lo pueden ver aquí en la pantalla. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 22. Dice la palabra del Señor: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en la que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Hermanos, este es el primer discurso de Dios en esta tercera sección del libro de Génesis. Este discurso le he puesto: he decidido poner el fin. Así se llama el discurso, así le he nombrado: he decidido poner el fin. Ahora, observen, hermanos, que es un discurso de Dios hacia Noé. Dios mismo está hablando con Noé. ¿Cómo lo hizo? La Biblia no dice cómo lo hizo.
quisiera pensar que fue Cristo mismo que se le apareció a Noé y le dio este mensaje. Es decir, una cristofanía o una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Pudo ser que Cristo mismo le diera este mensaje a Noé. Y este mensaje, hermanos, lo podemos dividir en 4 partes. Las 4 partes del mensaje de Dios para Noé. La primera parte es la decisión y justificación de Dios en el versículo 13. La segunda parte es el medio de salvación, un arca, del versículo 14 al 16. La tercera parte es el medio de destrucción, o pudiéramos decir el medio de juicio, un diluvio. La cuarta parte es el plan de salvación del remanente, un pacto, en el versículo 18 al 21. Y por último, hermanos, el versículo 22 nos muestra la reacción de Noé. ¿Qué fue lo que Dios hizo tras recibir el mensaje de Dios? Así que comencemos, hermanos, con la primera parte del mensaje, la decisión y la justificación de Dios. En el versículo 13, estén viéndolo en sus Biblias, hermanos, versículo 13, o lo pueden ver aquí también. Dios le comunica a Noé lo que ha decidido. Y lo que ha decidido, hermanos, en una sola palabra es juicio. Juicio de destrucción, juicio con ira. Pero a la vez, hermanos, el versículo 13 recapitula lo que se ha venido diciendo anteriormente. Repite varias palabras. Por ejemplo, repite las palabras tierra y violencia que se mencionan en el versículo 11. Y también repite la palabra destrucción, que también es la misma palabra corrupción o ruina que se ha mencionado en el versículo 12 también. Entonces, hermanos, ¿cuál es la decisión de Dios? Miren esa frase: he decidido poner fin a toda carne. En sus Biblias, si las tienen en sus manos, dicen: he decidido poner fin a todo ser. Esto incluye, hermanos, a seres humanos, tanto como animales. Pero, hermanos, lo que queremos resaltar aquí, hermanos, es el sentido de irrevocabilidad. Esta es una decisión irrevocable. Otra palabra que podríamos usar es inminencia. Es como que Dios dijera: delante de mí ya está el fin de toda carne. El fin de toda carne es inminente, irrevocable. Es como dicen las leyes ahora, ¿verdad? Por tanto, considerando tal y tal cosa. Y por último dice: ejecútese, ejecútese. Esa es la decisión de Dios. Pero Dios también presenta una causa, la justificación de su decisión. Recordemos que Dios es justo, hermanos, Dios es justo. Y Dios es totalmente claro para decirnos cuál es la causa de su decisión. Miren que Él dice: porque la tierra está llena de violencia, y dice: a causa de ellos. O sea, a causa del ser humano, a causa del pecador. Hermanos, esta es una observación objetiva. Aquí no hay subjetivismo. Aquí está Dios, quien ve todas las cosas, quien está viendo lo bueno y lo malo que hace cada uno, y que pagará a cada uno según sus hechos, diciendo: la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Es la evaluación divina. Esto no puede ser, no podemos contradecirlo. La gente en aquel tiempo no hubiera podido negarlo. El juicio de Dios estaba totalmente justificado. Dios es justo. Ahora, hermanos, al final del versículo 13 también, hermanos, lo que podemos ver es esa determinación de Dios. Esto no solo es inminente, irrevocable, justo, sino que también Dios lo ha determinado. Porque miren, hermanos, el versículo ahí básicamente en el español no lo dice, pero en el hebreo, hermanos, la idea es: ahora yo mismo causaré la destrucción de toda carne. Así lo dice en el hebreo. Ahora yo mismo. Esto lo voy a hacer yo
ahora, inminentemente, irrevocablemente, yo lo voy a hacer yo mismo. Eso, hermanos, nos está recalcando la soberanía de Dios, pero también la ira de Dios. Él mismo lo causará. Él causará la destrucción. Y la palabra ahí, destrucción, hermanos, conlleva la idea de daño irreparable, destrucción total. Yo mismo lo haré. Así que, hermanos, necesitamos meditar en algunas cosas bien importantes. Meditemos en esto, hermanos. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios es justo. Y, hermanos, su decisión es destruir. Pero antes, de hecho, ha dicho, toda carne se ha corrompido. Es la misma, en hebreo es la misma palabra. Lo que está diciendo es, todo hombre se ha destruido a sí mismo por el pecado. El pecado destruye al hombre. Todo hombre se ha arruinado a sí mismo espiritualmente. Entonces, el hombre se ha destruido, yo lo destruyo a él. Justicia. Un comentarista dice que la justicia de Dios aplica un castigo conforme al crimen. Los abogados dirían, la pena es proporcional al delito. La pena es proporcional al delito. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Dios no estaba haciendo un juicio exagerado aquí. Él está aplicando justicia. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Otra cosa que debemos considerar, hermanos, es que toda destrucción que vemos a nuestro alrededor, toda calamidad, todo lo malo que sucede en este mundo, hermanos, es consecuencia o efecto del pecado. Del pecado. La tierra está llena de violencia a causa de ellos. A causa de ellos o por su causa. Así que, hermanos, no culpemos a Dios por lo que vemos a nuestro alrededor. Somos criaturas caídas en un ambiente, en una creación caída también, corrupta también. Alrededor de nosotros operan los principios de destrucción, de decadencia, de pudrición, corrupción. Todo eso está a nuestro alrededor. Y encima de eso, Dios también manda destrucción y calamidad universal cuando Él lo decide así. Como el diluvio. Por cierto, hermanos, en griego la palabra diluvio, ¿saben cómo se dice? Se dice cataclismo. Cataclismo. Así se traduce diluvio en el Nuevo Testamento. Cataclismo. Y otra cosa que podemos ver, hermanos, y esto nos debe traer también a nosotros mucha reflexión, hermanos. Otra cosa que vemos aquí es que Dios siempre comunica lo que va a hacer. Dios habló con Noé. Dios le dijo a Noé, esto es lo que voy a hacer. Dios advirtió. Y Dios siempre ha advertido. Y el mundo entero está advertido de que viene otra destrucción. Que pronto la ira de Dios se colmará y su ira se derramará sobre todo el mundo. Y habrá otro cataclismo, nada más que no por agua, sino por fuego. Por eso, hermano, por eso, amigo que nos visita, que nos ve, piense, ¿es usted de los pocos que escuchan a Dios y le creen? ¿O es usted de los muchos que tapan sus oídos a la advertencia de Dios, se rebelan contra Él y están aferrados al pecado que aman? ¿En qué lado está? ¿En qué lado está usted? Ahora pues hablemos de la segunda parte del discurso. Hemos hablado de la decisión y la justificación de Dios. Ahora hablemos del medio de salvación. Un arca. Versículos 14 al 16. Aquí van a estar puestos. Miren, ahí van a estar puestos.
Del versículo 14 al 16, Dios le da instrucciones a Noé acerca del único medio de salvación. Y esto es necesario recalcarlo. Único medio de salvación de este juicio, de esta ira que Dios va a derramar. La Biblia, hermanos, lo que enfatiza es que Dios le dijo a Noé que tú mismo, Noé mismo, tenía que hacer el arca. Miren, hermanos, ahí, ¿ven lo que está en amarillo? Hazte, harás, 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 harás. 5 veces está el mandato. Haz esto, haz esto. Lo que vemos, hermanos, es que Dios está siendo bien específico. Hay un medio de salvación. Voy a enviar esta destrucción, pero también voy a proveer un medio de salvación. Pero este medio de salvación es bien único, específico. No hay otro. Haz esto, haz esto, haz esto. Lo que vemos, hermanos, es que hay una instrucción general primero. La instrucción general es: haz un arca de madera. Y luego encontramos varias instrucciones específicas, o podríamos decir instrucciones al detalle. Por ejemplo, varias de las que encontramos, dejemos eso ahí. Bueno, ahí está, dejémoslo ahí, hermano. Lo que vemos es, por ejemplo, el material con el que se va a fabricar el arca. Dice que hazte un arca, en su Biblia dice de madera de gofer. Madera de gofer. Realmente la palabra gofer es una palabra hebrea, pero no sabemos cómo traducirla. No sabemos qué tipo de árbol era. Realmente en sus Biblias, hermanos, lo que debería decir es: hazte un arca de madera de árboles de gofer. Árboles de gofer. Lo que podemos ver es que la instrucción era hacer un arca duradera, un arca que pudiera soportar. También, hermanos, vemos que Dios diseñó, especificó el diseño interior. Dios le dijo: haz compartimentos, haz compartimentos. La palabra compartimentos se puede traducir como nidos, recámaras, habitaciones. Y eso, hermanos, nos hace visualizar el propósito del arca. ¿Para qué necesita el arca nidos o habitaciones, compartimentos? Para hospedar a todos los que Dios va a salvar. También, hermanos, Dios le especificó la protección del arca. Dios le dijo a Noé que calafateara el arca con brea. Aquí, hermanos, posiblemente hay un juego de palabras, porque la palabra calafatear realmente es la palabra cubrir, y la palabra brea es la palabra cobertura. Entonces podríamos decir, Dios le dijo: cúbrela con cubrimiento o cúbrela con cobertura. Pero la idea, hermanos, es que por dentro y por fuera, en esas divisiones, ahí donde se junta la madera, Noé tenía que aplicar esta protección, esta cobertura, para que nada pudiera entrar al arca, para que el agua no pudiera dañar el arca. También, hermanos, Dios especificó las dimensiones. Vean ahí, hermanos, que Dios le dio las dimensiones exactas. Le dice 300 codos. Eso más o menos son de 135 a 150 metros. O sea que el arca era grandísima. Era como un campo y medio de fútbol. Imagínense, así de larga era el arca. También dice que tenía 50 codos de anchura, o sea, unos 22 metros y medio de ancho, de 22 a 25 metros de ancho. Era grandísima. Y también tenía una altura de 13.5 metros. Eso es como 4 pisos de altura. Esto, hermanos, nos está describiendo un arca colosal, hermanos. Colosal, esto era algo gigantesco. Un comentarista dice: el arca era de un tamaño increíble. Podemos imaginarlo viendo un campo y medio de fútbol. Era 238 pies más largo que el barco de madera jamás construido. O sea, aparte del arca, el siguiente barco de pura madera no le llegaba ni a la mitad.
al arca, al tamaño del arca. Qué monstruosa era el arca. Noé seguro que tuvo trabajo para más de un siglo, más de un siglo. Dios da los números exactos, hermanos, números. Ya voy a decir algo de los números más adelante. Y también, hermanos, Dios especificó los detalles de construcción. Vean en el versículo 16, Dios le dijo a Noé que pusiera una ventana. La idea de la ventana creo que es una ventana que rodeara todo el arca para que entrara la luz, entrara el aire, la ventilación. Y también dijo que hiciera una puerta. Este detalle es bien importante después porque vamos a ver que cuando el diluvio comienza, Dios cierra la puerta. Y también Dios le dice, haz 3 pisos. Entonces, hermanos, Dios está siendo bien específico. Quiero que vean unas imágenes aquí. En los Estados Unidos hay un ministerio que se llama Respuestas en Génesis. Ellos tienen un lugar que le llaman el Encuentro del Arca y ellos, utilizando la Biblia, han hecho una representación, una réplica del arca. Y es eso, hermanos. No era así. Es utilizando la Biblia, pero también un poquito la imaginación, ¿verdad? Lo que ellos trataron de hacer fue seguir las medidas exactas de la Biblia, pero también hacer algo que pueda flotar. Este ministerio dice que si de repente se inunda todo ahí, esta arca que ellos hicieron flotaría. Dicen ellos, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Lo cierto es que el arca de Noé sí flotó. Miren ahí comparando el arca con otros barcos grandes. Ven ahí el primero es la Santa María. Vean qué chiquito. La historia de Honduras, ¿verdad? La Santa María, donde vino Colón. Vean qué chiquita era comparada con el arca. Está ese otro barco, el Wyoming. Y ahí los barcos que sí son más grandes son los barcos de acero. Ya no son de madera, sino de acero. El Titanic y el barco La Reina María, ¿verdad? Esos ya son de madera. Bien, hermanos. Quiero que meditemos algunos asuntos en cuanto a esto. El medio de salvación. Específicamente, hermanos, Dios le dio instrucciones a Noé. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Vamos a ver 4 observaciones. La primera, hermanos, la Biblia usa los números con exactitud siempre, siempre. Los 6 días de la creación, la edad de los patriarcas, las medidas del arca, la medida del patio del tabernáculo, la medida del arca del testimonio, de la mesa de proposición. Y por cierto, hermanos, el arca está en una proporción igual al arca del testimonio, a la mesa del pan de la proposición. O sea que es un patrón de Dios. Dios sigue este patrón. Otros números como el número de los holocaustos y sacrificios, los censos de Israel, las 70 semanas de Daniel, los 7 años de la tribulación, los 1000 años del reino de Jesucristo cuando Él venga. La Biblia usa los números literalmente y con precisión. Así que, hermanos, no se complique la vida buscando otros sentidos abstractos, sublimes, donde no los hay. Como decimos en el buen español, no le busque 3 patas al gato. O sea, no busque explicaciones sin fundamento bíblico. Segunda cosa que quiero que meditemos. Dios provee medios de salvación que Él específicamente diseña hasta el último de los detalles. El ser humano, hermanos, no puede modificar, no puede añadir, no puede quitar. Si Dios dice, así se es salvo, solamente así se puede ser salvo. Usted no puede cambiar eso, usted no puede añadirle, usted no puede quitarle. La palabra del Señor dice que somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No podemos cambiar eso. No hay otra forma de ser salvos. También, hermanos, número 3,
Dios provee salvación gratuita al hombre, pero el hombre tiene la responsabilidad de creer. Dios le ofreció la salvación por gracia a Noé, una salvación gratuita. Noé no la merecía, pero Noé tuvo que hacer justo lo que Dios mandaba. Vean ahí, haz esto, hazlo, hazlo. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Él tenía que hacer el arca, después tenía que entrar en el arca y después tuvo que esperar en el arca y finalmente tuvo que salir del arca. Otra cosa que tenemos que ver, hermanos, es esto. Los medios de salvación de Dios siempre desafían la razón humana. Escuchen esto, los medios de salvación de Dios siempre desafían la razón humana. Por eso es obligatoria la fe. ¿Cuál fue el medio de salvación para Noé? Un arca gigantesca cuando nunca había llovido. Totalmente contrario a la razón. Los demás se burlaron, no subieron, no le creyeron. Totalmente opuesto a lo que la inteligencia del hombre pudiera sugerir. ¿Cuál fue la salvación para los primogénitos de Israel en Egipto? Que pusieran sangre de cordero en las puertas de su casa. Totalmente opuesto a la razón del hombre. ¿Cómo me puede un poquito de sangre en la puerta salvar a mi hijo de esta plaga de destrucción? Para Israel en el desierto, cuando Dios envió aquellas serpientes venenosas, todo el que vea la serpiente de bronce se salvará. ¿Cómo me puede salvar a mí ver una serpiente de bronce si estoy envenenado? Totalmente opuesto a la razón humana. Para Naamán, el jefe del ejército sirio, sumérgete 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué dijo Naamán? Allá tengo mejores ríos. ¿Cómo me puede salvar meterme en el Jordán 7 veces? Pero ese era el medio de salvación. Y para toda la humanidad, el medio de salvación es el mismo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el sacrificio de sangre de Cristo en la cruz. Y la humanidad dice, ¿cómo me puede salvar eso? Los medios de salvación de Dios siempre desafían la razón humana. Por eso es necesario creer. Por eso, confíe en el Señor de todo corazón y no se apoye en su propia inteligencia, en su propia razón. Confíe en Él de todo corazón. Ahora vamos al tercer punto del discurso. Hemos hablado de la decisión y la justificación de Dios. Después hablamos de el medio de salvación, un arca, algo totalmente impensado. Ahora hablemos del medio de destrucción, un diluvio. Véanlo ahí en el versículo 17. Versículo 17. Aquí, hermanos, en el versículo 17, Dios ya deja de darle órdenes a Noé y lo que hace es decirle específicamente lo que hará. Ya le dijo, voy a destruir toda carne. Ahora lo que él va a hacer es decirle cómo lo voy a hacer. Y Dios lo hace de la forma más clara posible. Escuchen lo que dice este comentario. Hasta este punto de la narrativa, Dios simplemente ha hablado de advertencias generales, de una fatalidad por venir. Ya le dio la orden de construir un arca, pero todavía no le ha revelado el propósito de esa arca. Ahora todo quedará brutalmente claro. Oigan eso, todo quedará brutalmente claro. Porque las palabras de Dios, hermanos, son devastadoras. Son devastadoras. Dios dice otra vez, enfática y claramente, he aquí,
en sus Biblias creo que no lo dice, pero es otra vez, irrevocable e inminente. He aquí, yo mismo, nadie más, no otro, yo mismo causaré que venga el diluvio. El diluvio es una inundación masiva que cubre una gran porción de tierra seca. Es una inundación abrumadora, devastadora. Otra vez Dios está enfatizando su soberanía. Yo lo haré, pero también su ira. Este es mi juicio. Esta es mi decisión. Les decía, hermanos, en el primer mensaje acerca del diluvio que en todas las leyendas y culturas antiguas se habla del diluvio. Pero en todas hay algo bien interesante. En todas dice que los dioses que causaron el diluvio no tenían control sobre el diluvio. Como que si el diluvio se les fue de las manos, ¡uy! Demasiada agua, ya no podemos hacer nada. Pero aquí, hermanos, lo que vemos en Génesis es que Dios dice, yo lo hago. Y en cuanto se acuerda de Noé, Dios dice, yo lo deshago. Yo lo hago, yo lo deshago. Yo tengo el control de todo eso. Salmo 29:10 dice, el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Qué hermoso, ¿verdad? Salmo 29:10, el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Mateo 24, versículo 37, y este es Jesús. Jesús dice, porque como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio. ¿Creía Jesús en un diluvio literal que inundó toda la tierra? Sí, Él habla del diluvio en Mateo 24. En aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Creyó Jesucristo que el arca fue el medio de salvación? Sí. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Todos, universal. Segunda de Pedro 2:5 dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo, oigan bien, cuando Dios trajo control, soberanía, cuando Dios causó el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sobre el mundo de los impíos. Miren al final del versículo 17, hermanos. Al final del versículo 17 dice, todo lo que hay en la tierra perecerá. En sus Biblias dice, morirá. Pero hermanos, aparte de que esto nos habla de que es un diluvio universal en toda la tierra, no en un único punto, sino en todo el planeta Tierra. Aparte de eso, hermanos, otra cosa que nos está hablando es la mano de Dios. La mano de Dios. Hermanos, la palabra perecerá que aparece ahí, hermanos, es más fuerte que la palabra morirá. Es más fuerte. Aquí, hermanos, está hablando de una muerte violenta. Toda carne morirá con violencia. Yo lo haré, dice Jehová. Está hablando de un juicio terrible, temible. En el Nuevo Testamento dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Meditemos en esto, hermanos. Vamos a meditar en esto. Así como Dios diseñó soberanamente el medio de salvación, así Dios también diseñó soberanamente el medio de destrucción. La soberanía de Dios se ve en las dos cosas, en la salvación y en la destrucción. El hombre no tiene voz, ni voto, ni control en todo eso. Dios diseña cómo se salva y Dios diseña el juicio, la ira y el castigo del que se pierde.
Otra cosa que debemos meditar en esto es que la ira de Dios contra el pecador es horrible, es temible. 3, meditemos en esto. Hay 2 tipos de muerte que generalmente causan miedo, hermanos. 2 tipos de muerte que causan miedo. Una es por agua, ahogándose. Mucha gente dice, yo ahogado jamás quisiera morirme. Y la segunda es por fuego, quemado. Esos 2 son los elementos que Dios utilizará para destruir. Ya utilizó agua y le advirtió al mundo que venía el juicio, la destrucción por ahogamiento. Y el mundo no escuchó. El mundo no escuchó. Pronto, en un día que solo Dios sabe, viene el otro juicio terrible y temible, por fuego. Y el mundo no está escuchando. Son pocos los que prestan oído a la palabra de Dios. 4, pensemos en las personas que caerán en las manos del Dios vivo, la horrenda muerte eterna que les espera. Pensemos en ellos, pensemos en ellos. Por eso, hermanos, para escapar del juicio y de la ira de Dios, crea en el Señor Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Crea en el Señor Jesucristo y piensa en los otros, predíqueles del Señor Jesucristo. Predíqueles al Señor Jesucristo para que puedan escapar de la ira y del juicio de Dios. Proclame el mensaje del Evangelio como lo hizo Noé. Y bien, hermanos, llegamos al último punto del discurso de Dios. El plan de salvación del remanente. ¿Cuál era el plan de Dios en todo esto? El plan de Dios era establecer un pacto. Vean ahí el versículo 18. Dice, estableceré mi pacto. Estableceré mi pacto contigo. Esta es, hermanos, la primera vez que oficialmente aparece la palabra pacto en toda la Biblia. Y voy a decir esto, hermanos, sin ánimo de confundir, sin ánimo de entrar en controversias, pero yo sé que muchas personas ven pactos antes de este, ¿verdad? Por ejemplo, ven el pacto de obras, que Dios hizo un pacto de obras con Adán, y Adán lo violó, lo quebrantó. Génesis 2:17, ¿verdad? Cuando le dijo, de este árbol no comerás, porque ciertamente morirás. A ese le llaman el pacto de obras. También hablan de otro pacto antes de la fundación del mundo, el pacto de redención, un pacto entre el Padre y el Hijo, en el que el Padre le promete al Hijo un pueblo. Yo te voy a dar un pueblo. Y el Hijo dice, yo ofrezco mi vida por ese pueblo. Yo me sacrificaré para redimir ese pueblo. El pacto de redención lo llaman ellos. Pero, hermanos, el problema es que esos pactos, hermanos, no aparecen en la Biblia. Son construcciones teológicas. Son un sistema teológico. Lo que nosotros podemos decir con toda seguridad y confianza es que en Génesis 6:18 por primera vez aparece la palabra pacto. Y que ese pacto aparece después en Génesis capítulo 9, el pacto de Dios con Noé. Así que, como dijo un pastor, este es el primer pacto oficial de la Biblia. El primer pacto oficial en la Biblia. Los demás pactos son extraoficiales. Entonces le vamos a poner atención a los oficiales, ¿verdad? Esa otra sistema, hermanos, es lo que se llama la teología del pacto o pactismo. Y está bien, respetamos esa teología, ¿verdad? No vamos a pelear por eso. Pero al menos la iglesia como un todo no va a aferrarse a la teología del pacto. Así que el propósito de Dios en el plan de salvación de Noé era establecer un pacto por él. Para llegar a confirmar ese pacto, hermanos, Dios va a preservar la vida de Noé, de su esposa, de sus hijos y de sus nueras. Y Dios va a preservar la vida de los
animales, la vida de los animales. Traía algo sobre los animales, hermanos, pero lo voy a dejar para el próximo domingo, porque muchos escépticos, muchos científicos dicen, no, eso de los animales es una mentira, ese cuento no lo podemos creer. El próximo domingo les hablo de eso. Por los momentos y para terminar, meditemos en esto, hermanos, meditemos en esto. La intención del arca era preservar la vida física temporalmente durante el diluvio. Pero pronto, hermanos, vamos a hablar del arca espiritual. Pronto vamos a estar hablando del arca espiritual. Número 2, más allá de preservar la vida física temporalmente, el arca era parte del plan de Dios de hacer un pacto con Noé que permitiera el cumplimiento de su promesa en Génesis 3:15. Tercero, escuchen, hermanos, este es el más importante para ustedes. Lo único que Noé podía hacer en medio de todo esto, hermanos, lo único que Noé podía hacer era confiar en la promesa de Dios. Dios no le ha revelado todos los detalles. Dios no le ha dicho todo lo que tiene en mente. Lo que Noé tenía que hacer era confiar en lo que Dios sí le había dicho. No podía hacer nada más. Por eso, nosotros, hermanos, que ya tenemos completa toda la Biblia, hermanos, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es confiar en las Escrituras. Porque en las Escrituras, hermanos, vemos el cumplimiento total, completo, literal, exhaustivo de todas las promesas de Dios. No podemos dudar que nuestro gran Dios seguirá cumpliendo toda promesa suya hasta el final. No lo podemos dudar. Segunda de Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, todas son, ¿qué son? Sí, amén. Todas sus promesas son sí y amén. Todas y cada una de ellas se cumplirán. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Noé solo podía confiar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Confiar. Noé no tenía toda la información. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. ¿Cuál fue la reacción de Noé? ¿Cuál fue la reacción de Noé? Vean el versículo 22. En el versículo 22 se repite la frase, así lo hizo 2 veces. Así lo hizo. Y para ser todavía más claro y más tajante, el versículo 22 dice, conforme a todo lo que había mandado u ordenado Dios. Así que la Biblia está enfáticamente resaltando la obediencia total de Noé. Diríamos que Noé obedeció al pie de la letra. Noé obedeció al pie de la letra. Y su obediencia también se resalta en el capítulo 7. Vean ahí, hermanos. 6:22, así lo hizo Noé. 7:5, Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Génesis 7:9, entraron de 2 en 2, Noé en el arca, o sea que él obedeció, él entró como Dios había ordenado a Noé. Génesis 7:16, los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. La reacción de Noé fue obediencia total. Obediencia total. Por eso debemos meditar en esto, hermanos. Meditemos en esto. Dice un comentarista, escuchen bien lo que dice este comentarista, hermanos. Esto es bien importante. En un relato bíblico épico como el del diluvio, son las repeticiones las que transmiten más claramente el mensaje del autor. En un relato tan impresionante como este del diluvio, lo que se repite es el mensaje del autor. 4 veces se repite, así hizo Noé.
Génesis 6:22, Génesis 7:5, Génesis 7:9, Génesis 7:16. Este estribillo, eso sí está aquí, este estribillo, o sea, esta repetición una tras otra de la obediencia de Noé, nos está presentando cuál era la esencia de su vida. La esencia de la vida de este hombre es que era un hombre que hizo todo lo que Dios le mandó. Si hubiéramos estado en el entierro de Noé, hubiéramos dicho, la lápida de Noé debe decir, él hizo todo lo que Dios le mandó. Eso debería decir la lápida de Noé. Hizo todo lo que Dios le mandó. Noé fue un hombre asombroso en medio de una cultura en ruina espiritual. Noé sabía quién era Dios y sabía quién era él, un siervo de Dios. Noé obedeció la palabra de Dios. Noé era un hombre que vivía para Dios. Aquí lo que estamos viendo es una obediencia monumental. Así como monumental es el arca, así de monumental es la obediencia de Noé. Por medio de Noé, hermanos, nosotros comenzamos a entender lo que significa ser justo. Somos justificados por medio de la fe, ¿verdad? Amén, hermanos. Somos justificados por medio de la fe. Somos justos. Por medio de Noé podemos decir que entendemos qué significa ser justo. La Biblia dice que Noé era un varón justo. Por medio de su ejemplo podemos ver que el justo es el que basa todo en su vida en la pura palabra de Dios y la obedece. ¿Quién es salvo? El que basa su vida, el que edifica su vida sobre la palabra de Dios y la obedece. Ese es salvo. También por medio de Noé nosotros podemos entender lo que significa caminar con Dios. La Biblia dice Noé caminó con Dios. Por medio de su ejemplo vemos que caminar con Dios no es un paseo, no es un jardín de rosas. Caminar con Dios es seguir el mismo camino de Dios en obediencia, incluso cuando toda la demás gente va en la dirección opuesta. Eso es caminar con Dios. Seguir al Señor Jesucristo, aun cuando la gran mayoría lleva el camino opuesto. Y también, hermanos, por medio de Noé podemos responder a la pregunta: ¿cómo es la persona que Dios salva? ¿Cómo es la persona que Dios salva? La persona que Dios salva es la que cree en la palabra de Dios y su fe le cuenta por justicia. Como persona justa no es que vive sin pecado. Sí hay pecado, pero es intachable, es irreprensible. Es la persona que camina con Dios aun cuando sea el camino difícil. Y todo en esta persona está cubierta por la obediencia perfecta a la palabra de Dios. Por eso, evalúese usted mismo. Evalúese usted mismo. Si cree en la palabra de Dios que le muestra a Cristo como Señor y Salvador, evalúelo. Pero no se detenga ahí. También examine si usted es obediente a esa palabra. Si está caminando con el Señor en medio de un mundo hostil, a pesar de todos los obstáculos. Evalúese, evalúese. Adrian Rogers decía: yo prefiero que se vayan asustados al cielo a que se vayan tranquilos al infierno. Es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Dios envió juicio. Dios dijo: voy a destruir toda carne. Y después dijo: lo voy a hacer por medio de un diluvio. Morirán ahogados. Y ahora la Biblia nos está diciendo: en el tiempo final lo voy a hacer por fuego. Otra vez, es mejor ir asustado al cielo que tranquilo al infierno. Evaluémonos si verdaderamente estamos creyendo
en la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos veremos el próximo domingo.